Después de hacer una entrevista siempre me queda una sensación, aparte de algo que aprendo o que presto atención con más detenimiento. No sé si les pasa. Como hago muchas entrevistas, muchas veces no me acuerdo de lo que hablamos, pero sí de esa sensación. Es un poco como con los libros, que a veces no me acuerdo ni de qué se trata un libro que leí, pero me queda impregnada en el cuerpo la atmósfera, el ambiente. De esta entrevista que les presento hoy, me quedó la sensación de estar hablando con alguien con un pensamiento bien complejo, pero que sabe comunicar con mucha claridad. Beatriz Belmonte es una estratega que trabaja en el área de diseño para el sector público en España. Ella trabaja en proyectos de innovación y transformación digital. Es la directora de The Public Tech Lab, un espacio para la colaboración y la experimentación. Ella es clara y sencilla en su forma de explicarnos en todos los proyectos en los que se inmiscuye. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me presento, pues mi nombre es Beatriz Belmonte y siempre que me presento digo que yo trabajo porque creo que nos merecemos mejores servicios públicos. Creo que la gente en general tiene muchas cosas mejor que hacer en su vida que lidiar con muchos de los procesos y trámites que forman parte de lo público, y creo que el diseño se puede utilizar para ayudar a la ciudadanía y a la gente que está ocupada con su vida a cumplir con las obligaciones y disfrutar de los derechos que tiene. ¿Y qué estudiaste? Mi formación es en humanidades, concretamente en historia del arte y en gestión de información y documentación. Hice también una especialización de museología y después ha estado muy relacionada mi formación con temas de arquitectura de información, diseño de servicios, pero ya más como complementos, digamos que la inicial es Entonces humanidades. tenés una historia parecida a la mía, porque venís, yo estuve trabajando también para los museos mucho antes de llegar a los servicios públicos, así al gobierno. ¿Qué te llevó a vos desde los museos al gobierno? Bueno, es un viaje con revueltas. En realidad, el único contacto que tuve con los museos fue cuando estuve haciendo las prácticas después de estudiar museología y cuando conocí el dinero que se gastaban en asegurar obras de arte. Me mareé. Me mareé y me pareció obsceno, la verdad. Colaboraba con un grupo en Barcelona que se llamaba City Mind, que estaba muy vinculado al Poblenou, planteando otros posibles usos para la zona que ahora es el 22 Arroba. Y cuando comparabas la precariedad de unos y las millonadas que se gastaban, no sé, me parecía que estaba totalmente desequilibrado. Entonces, el mundo de los museos no era para mí. Ya está. El sitio donde podía desarrollarme. Y decime, ¿cómo llegaste a estar en estos procesos así participativos, ¿no? Porque uno de los ejes centrales de tu trabajo en este momento en los servicios públicos es la participación ciudadana, ¿o me equivoco? Es uno de los temas que tocamos, que siempre aparece y que de hecho forma parte de las conversaciones que tengo habitualmente cuando hablamos de diseño y políticas públicas, porque la participación es casi una disciplina en sí misma, y es verdad que en el trabajo de diseño utilizamos maneras participativas y coproducidas, pero no necesariamente son proyectos de participación que igual están más cercanos a temas de nuevos modelos de gobernanza, etc. Pero desde luego el diseño tiene ese componente. Y la primera relación que tuve con esto fue cuando estuve trabajando en Bilbao en una empresa que ya no existe, que se llamaba Funky Projects y que trataba temas de innovación social. Una cosa que me encantaba de esa empresa es que estaba compuesta en su mayoría de personas que venían del mundo de las bellas artes y que venían del mundo de las bellas artes performativas, y eran capaces de plantear situaciones que sacaban a la gente de su zona de confort y de pronto les animaban y les inspiraban a comportarse de una manera que nunca hubieran hecho.
que les llevaba a visitar barrios de su ciudad que nunca habían puesto un pie en ellos porque tenían una serie de prejuicios o de ideas preconcebidas que les mantenía alejados, o que les ayudaba a mirar su territorio desde otra perspectiva y de pronto imaginar posibilidades que antes estaban ocultas, ¿no? para ellos. Esa fue mi primera relación con el mundo del diseño, entendido como una actividad que promueve comportamientos y actitudes diferentes en las personas y que les involucra en el proceso desde cero. Esto estoy hablando de 2008 o así. Y a partir de ahí, la relación con el mundo público ha sido intermitente, porque después mi trayectoria me llevó al mundo de la consultoría de diseño, y digamos que al menos en España ha pasado mucho tiempo hasta que el sector público se ha cruzado con el mundo de la consultoría de diseño, y el diseño como práctica profesional ha empezado a tener que replantearse sus maneras de hacer para que tengan sentido en esa nueva esfera del sector público. Pero creo que es algo bastante reciente. En mi caso, estoy hablando de los últimos 4 o 5 años o más. ¿Y ahora dónde trabajas? ¿Seguís en la consultoría y trabajando para el sector público? No, ahora estoy trabajando para un centro que se llama Public Tech Lab, que forma parte del Instituto de Empresa de la Universidad, de la Escuela de Gobierno de la Universidad del IE. Y es un centro en el que hacemos proyectos donde nuestro rol es un poco de intermediarias para acercar dos mundos que por ahora no tienen muchos puntos de contacto, que es el de la innovación basada en tecnología y el sector público y los problemas a los que intenta dar respuesta, que pueden ser de muchos tipos, desde garantizar la calidad del aire de una determinada población hasta facilitar el acceso a servicios sociales de un territorio o formas más eficientes de regular el tráfico en las ciudades. No sé. Es tan variado como la cartera de servicios y de operativa pública realmente. ¿Esto tiene algo que ver con el GovTech Lab Madrid, por ejemplo? Sí, el GovTech Lab Madrid es uno de nuestros proyectos que está hecho con la financiación de la Comunidad de Madrid para crear un espacio de aprendizaje y experimentación y estimular los ecosistemas GovTech dentro de la Comunidad de Madrid. Perfecto. ¿Y por qué decís que es un espacio de aprendizaje? ¿Quiénes aprenden? ¿Quiénes están acá en este GovTech Lab? Por una parte están las startups, las empresas emergentes que trabajan con tecnología para desarrollar soluciones a determinadas problemáticas. Lo que detectamos es que tenían una necesidad de aprender a relacionarse y vender al sector público. Y además también yo creo que hay una necesidad de aprender a diseñar para lo público. No solo a crear soluciones y desarrollarlas tecnológicamente, sino a cómo plantear el diseño en términos pensando en usuarios finales, en interoperabilidad, en el bien común que promueves, ¿no? Más allá de solo tu solución. Así que por un lado tenemos a las startups que tienen ese proceso de aprendizaje y la mera relación con el sector público en proyectos de innovación y en pilotos les ayuda mucho a entender cuál es la lógica y las necesidades que tiene ese cliente al que se dirigen. Y por otro lado tenemos a los equipos públicos que participan en este laboratorio, que en su mayoría, en el caso de GovTech Lab Madrid, son equipos públicos municipales, ayuntamientos de distintos tamaños. Y los que participan en nuestros programas, tanto los equipos públicos como las startups, tienen un proceso de formación incluido en el programa, donde aprenden temas de contratación pública, de innovación, o aprenden temas de experimentación y prototipado, o de nuevas metodologías de trabajo, o de cómo estimular y tener un rol activo y proactivo en estos ecosistemas GovTech. De manera que lo que habilita el programa, que son esos encuentros y son las experiencias piloto y los proyectos, esté acompañado y reforzado por una serie de actividades formativas que permitan sacar más partido a esas experiencias y sobre todo que no aíslen lo formativo de las sesiones de trabajo, los talleres, de lo aplicado. Porque luego ahí es cuando realmente... Esto es como muy innovador, ¿no? Porque en general muchísimas veces se hacen como entrenamientos, cursos, o sea, como quieras llamarlo, para los servidores o para las startups. Pero esto de ponerlos juntos en el mismo curso es como muy nuevo.
¿no? Bueno, no están realmente juntos. Quiero decir, hay un track de formación para las startups y un track de formación para los equipos públicos. Sí que es verdad que al ser parte del mismo programa hay muchas oportunidades de coincidir y de encontrarse. Y, por ejemplo, las startups durante el track de formación tienen oportunidades de hacer pitcheos o de presentar sus soluciones a estos equipos públicos y que ellos también puedan hacer preguntas o puedan hacer observaciones que crean relevantes. Creo que también les ayuda mucho como elemento inspirador de hay tantas formas distintas de abordar una misma situación y una misma problemática, pero no están realmente juntos. La lógica es muy diferente. Unos son garantes y adquieren o promueven y los otros venden, desarrollan, son cosas distintas. Y yo estuve mirando la página y tenían, por ejemplo, una cosa que ustedes llaman retos, ¿no? Sí. Desafíos. No entiendo bien, o sea, ¿qué pasa con esos desafíos? ¿Quiénes resuelven esos desafíos? ¿Quiénes los arman? ¿Es que después se arma una licitación pública alrededor de un desafío? Está buenísimo porque son como muchas buenas preguntas sobre un tema, pero no entiendo cómo funcionan. Los retos, mira, cuando planteamos el GovTech Lab Madrid, una de nuestras premisas es que el ecosistema de innovación de startups no tenía visibilidad de cuáles eran realmente los problemas a los que se enfrentaba el sector público y que este sector de las instituciones públicas está sobre todo acostumbrado a solicitar soluciones, no a compartir sus problemáticas y dejar que les propongan. Intentamos entender un poco mejor cómo se elaboraban los retos que después se difundían en procesos de compra pública innovadora, por ejemplo, o en actividades como hackatones, etc. Y vimos que no nos encontramos con un proceso metodológico o estandarizado de alguna manera que ayudara a entender realmente ese espacio del problema y levantar todas esas preguntas para aumentar el número de posibles aproximaciones, ¿no?, a la problemática y que no estuviera condicionando una única solución. De manera que en nuestro programa lo que hicimos fue plantear una primera fase de trabajo con los equipos públicos, que es la articulación de los retos. Ese trabajo de articulación de los retos se materializa en una serie de sesiones de trabajo, talleres y de exploraciones sobre el terreno, donde intentamos entender cuáles son los espacios de oportunidad o las problemáticas donde puede aportar más valor este tipo de proyectos que surgen dentro del programa. Y en ese trabajo nosotros les ayudamos a los ayuntamientos a articular esos retos que has visto publicados en la página. ¿Qué hacemos con esos retos? Problemáticas, ¿no?, que se presentan. Los compartimos con las startups que forman parte del programa y con el resto de startups que forman parte de la comunidad. De hecho, quiero decir, son públicos. Cualquier startup puede presentar una propuesta de solución, no solo las del programa. Pero sí que es verdad que al final las que tienen más contacto con el programa, que tienen más a mano el conocer los retos, pero son públicos abiertos a todo el mundo. No hay licitación de por medio porque en ese momento únicamente estamos acercando esos dos mundos, haciendo más visibles, enseñando también a lo público a ser un poco más vulnerable, ¿no?, cuando propone o presenta sus problemas sin saber cuál es la solución, y ayudando a las startups a que puedan también ser más creativas ellas a la hora de encontrar nuevas aplicaciones para las capacidades y las soluciones que han desarrollado. Ayudamos a los equipos municipales a que se fijen en distintos criterios que van desde el tipo de experiencia de uso que ofrecen las startups a la capacidad de integración e interoperabilidad, las experiencias previas que han tenido y que de las propuestas que han recibido elijan una con la que pilotar. Y eso normalmente se hace a través de un contrato menor, porque son propuestas que tienen el tamaño es muy pequeño, el alcance es muy pequeño, y en principio están hechas para que las administraciones entiendan si esta tecnología o esa solución, esa forma de aproximar el problema, responde a los objetivos y las hipótesis que se han planteado en un principio o no. Es decir, que sepan de qué están tratando y qué impactos puede suponer tener una solución de ese tipo antes de hacer una licitación a escala donde tengas más personas presentando propuestas y estamos hablando de otros tamaños. En cualquier caso, todo el proceso, digamos que el reto es el desencadenante de esa conversación y el proceso está planteado de una manera que garantice pues, que es abierto, que es competitivo, que luego los ayuntamientos, cada uno, lógicamente, necesita pedir más de una propuesta y compararlas, al final elegir si lo que quiere es pilotar
y licitar, porque sí que estamos promoviendo desde el programa que todas estas experiencias sean pagadas para las startups, que no sea una forma de que ellas estén trabajando gratis para el público. Y ahí es donde viene, porque ustedes también tienen como una serie de pilotos. Esos son los pilotos. Nosotros hablamos de experimentos, como cosas que hacen a una escala menor con la idea que después se dupliquen o se hagan más grandes, ¿cierto? Exacto. Y la idea es que puedan probar antes de hacer una contratación a escala, antes de contratar un sistema de teleasistencia para una población de millones de personas, y que prueben qué implica utilizar ese sistema de teleasistencia, por ejemplo, qué implica internamente en los sistemas digitales de la administración que lo quiera poner en marcha, qué implica operativamente y qué implica externamente para las personas destinatarias y los profesionales que van a tener que articular su trabajo alrededor de ese tipo de solución, por ejemplo. ¿Y tienen algún caso de piloto que probaron algo y funcionó y después lo escalaron y lo hicieron como parte de la práctica cotidiana de una organización? Hasta ese punto del final todavía no, porque el proyecto existe desde hace muy poquito. Sí tenemos algún caso, por ejemplo, fuera del proyecto de GovTech Lab Madrid, pero también dentro de la región de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid en concreto, tuvimos una experiencia de proyecto GovTech con el área de participación del Ayuntamiento de Madrid. Este área de participación es la encargada o ha sido la encargada tradicionalmente de recibir los contenidos y las propuestas que llegan a través de la plataforma de Decide Madrid, que es una plataforma de presupuestos participativos y donde también se hacen propuestas, etcétera, de participación ciudadana. La base de datos que tenían era extensa, creo que eran casi 100.000 registros, y el problema que tenían es cómo explotar esa información internamente para ponerla en valor, que llegue de la forma más eficiente posible más a las áreas que pueden hacer algo al respecto y que por lo tanto las personas que han participado reciban rápidamente la respuesta, ¿no? Y lo que se preguntaban es cómo puede la tecnología que utiliza inteligencia artificial ayudarnos en esto. ¿Nos puede ayudar o tampoco esa es la ruta? El proyecto que hicimos con ellos les permitió probar una solución que utilizaba esta tecnología para el análisis semántico de los contenidos y poder identificar cosas que pasan. Por ejemplo, es que las personas nos quejamos o hacemos sugerencias al ayuntamiento de temas que no son su competencia, porque son competencia del gobierno regional, pero nosotros no sabemos cómo están distribuidas esas competencias, ¿no? Entonces, poder tener un sistema lo más automatizado posible para detectar cuando esos trocitos de información, que generalmente están metidos en un mensaje mucho más largo, porque cuando escribimos en una de estas plataformas hablamos de 27 cosas. En muchas ocasiones son textos que mezclan muchas temáticas. Entonces, ¿cómo esa tecnología puede ayudar a identificar esas piececitas y hacerlas llegar al área que puede encargarse de ellas? El aprendizaje que tuvieron, y es lo que cuentan en el vídeo que publicaron haciendo las reflexiones de todo el proceso, es que necesitan acompañar la adopción de la herramienta para que realmente tenga un impacto dentro de la forma de trabajo del ayuntamiento y que necesitan también encontrar manera de, una vez tengan toda la información analizada, hacerla llegar a las distintas áreas, porque tiene que convivir con otras cosas que ya utilizan las áreas también y otras cargas de trabajo. No pueden convertirse en una carga de trabajo más. De forma que eso les ayudó a informar la licitación que sacaron a continuación, una licitación a escala, ya no era un contrato menor, y hasta aquí te puedo contar. Porque no sé si se ha llegado, desde luego no se ha llegado a implementar todavía un nuevo proceso que haya cambiado todo eso, pero sí que los aprendizajes que identificaron y la posibilidad de probar cómo funcionaba y sobre todo hacerlo visible a otras áreas que no eran las de participación fue algo que ocurrió durante el proyecto y que se valoró muy positivamente internamente. Muy interesante. ¿Y esto también se relaciona con esto de Madrid Participación? Ese es, sí. Es el mismo, digamos. Sí. Muy bien. No, porque como en uno aparecen algunas cosas. Y después tenés otro proyecto que es muy interesante, que se llama Importás, que lo hicieron en relación al, no sé si es el Ministerio de Seguridad Social. Es la Tesorería General de la Seguridad Social, que forma parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ese es el nombre correcto. Muy interesante que tengan un ministerio así.
Sí, bueno, ya sabes que los nombres las... Porque nosotros tenemos migraciones como parte, por ejemplo, del Ministerio del Interior. Ok. Entonces, ahora, por ejemplo, me doy cuenta que lo que hicieron tiene más que ver con mi trabajo. Bueno, esto, Dime. o sea, la tesorería, este es un proyecto de mi etapa anterior en el mundo de la consultoría de diseño, pero para mí fue uno de los que me abrió mucho los ojos a la oportunidad que suponía para el diseño trabajar en el sector público. Oportunidad me refiero para evolucionar como práctica y no solo para llegar a más gente y producir mayor bien social, etcétera, etcétera, sino para evolucionar como práctica. Este proyecto lo lanzaron, si no recuerdo mal, en 2017 desde la tesorería para rediseñar todo el modelo de gestión de los servicios asociados a los trabajadores, a las personas que trabajan de forma autónoma y a las personas que trabajan en el hogar, que son dos tipos de regímenes de trabajo distintos a los de los trabajadores por cuenta ajena. O sea, los del hogar decís la gente que cuida a un pariente que está enfermo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, las personas que van a limpiar a una casa, que cuidan niños, que cuidan jardines, sí, ese tipo de actividades. Y el tema de las personas que trabajaban de manera autónoma tiene mucho que ver con la publicación de una ley, o de un decreto, de una norma, donde los autónomos ya no podían acudir a las oficinas a realizar ciertos trámites y por obligación tenían que hacerlo en línea. Y claro, pues eso generó una serie de reacciones, comentarios por cómo estaba el sistema, los servicios digitales en ese momento. La tesorería decide lanzar este modelo de este rediseño integral del servicio centrado en estas dos áreas. Y lo interesante es cómo, primero, la evolución tan enorme que ha tenido la tesorería en cuanto al servicio digital. Lo que tienen ahora mismo es un paso de gigante respecto a lo que había antes. Cosas como disponer de un área personal, porque hasta ahora, y todavía es así en muchos servicios digitales públicos, la forma que tenemos de utilizar o de relacionarnos con los trámites es como si fueran cajones, ¿no? Tú quieres un trámite, inicias el trámite, terminas el trámite y se acaba tu conexión y no ves nada más, ¿no? Son todo compartimentos estancos. Mientras que en cualquier servicio digital contemporáneo, el concepto de tu área personal, donde tienes todas las cosas que tienen que ver contigo, pues lo tengo. Como tu ficha médica personal, que puedes ver que fuiste claro, al ginecólogo y antes fuiste al pediatra, no sé, todo lo que hiciste claro. últimamente con el... Sí. Claro, pues eso ya lo damos por sentado, pero esto no era un paradigma que estuviera dado en lo público. Sí que existe el concepto de carpeta ciudadana, pero bueno, tiene más que ver con repositorio, no tiene tanto que ver con trámite y con operación. Y en la tesorería esto era especialmente relevante porque tú puedes ser una persona que se relaciona con la seguridad social como trabajadora autónoma y puedes ser también una persona que se relaciona con la seguridad social como empleadora de otra persona que trabaja en tu casa. Eso, hasta el momento en el que empezó este proyecto, significaba que tú tenías que manejar dos identidades distintas, dos formas de identificarte distintas y que tenías que compartimentalizar todo aquello. Y si además empezabas a trabajar por cuenta ajena, porque en España es posible compatibilizar ambas actividades, tenías un tercer sombrero. Lo que planteamos a la Seguridad Social, o lo que se le planteó en este proyecto, fue que se entendieran a las personas como únicas, como entidades únicas, que tienen distintas informaciones y que necesitan verlas todas en un mismo sitio, ¿no? Que necesitan acceder tanto a su informe de vida laboral, que es el típico documento que te piden en 1000 sitios, por lo menos aquí en España, como a saber el estado en el que está el alta o la baja de la persona que trabaja en su casa. Por otro lado, el régimen de empleados del hogar también lo que buscaba era incentivar que se contratara a las personas que están trabajando en el hogar, que a lo mejor son trabajos de pocas horas o son trabajos intermitentes y que si no tienen un contrato, no están dadas de alta en la seguridad social, pues digamos que están más desprotegidas. Esto supone un cambio cultural enorme, que tradicionalmente ha sido un trabajo remunerado de manera informal y además supone el pago de una serie de impuestos por parte de quien contrata, ¿no? Poder saber exactamente cuánto ibas a pagar a esa persona, cuál iba a ser el coste
final para la persona empleadora era una barrera muy alta para que se convirtiera o para que se dieran más altas, para que se hicieran más regularizaciones, para que se regularizara más este tipo de situaciones. Bueno, la gente no quiere regularizar porque tiene que pagar impuestos. Sí, aunque no tengan ni idea de cuánto dinero estamos hablando o qué tipo de cosas cubren esos impuestos. O eso por un lado, y luego hay mucha gente que sí que lo quiere hacer, que sí que cuando estuvimos haciendo entrevistas, estuvimos haciendo encuestas, sí que vimos que hay... Pero le parece como engorrosa la burocracia, ¿no? Se la imagina un infierno. La imagen claro. Es de laberinto y de mira, es que, ¿qué quieres que te diga? Si yo cuando viene esta persona a casa ya tenemos el arreglo de los 10 euros. Y luego, por otro lado, las personas que venían o que trabajaban en casa tenían mucho miedo de que esa regularización les impactara negativamente en los ya ajustados salarios que tienen, o ingresos más que salarios. Temían que esa parte de impuestos se restaran de su dinero, entonces no había grandes motivaciones, aunque estuvieran de acuerdo con ello. Entonces parte del trabajo también fue ver de qué manera se podía facilitar, dar respuesta a la pregunta de ¿realmente es tan costoso? ¿Realmente es tan difícil? El proceso quiero decir, el proyecto cuando yo lo dejé siguió durante un par de años más hasta que se publicó el año pasado. El lanzamiento final y se puede ver el resultado donde hay este tipo de herramientas que facilitan la toma de decisiones, cómo ha cambiado todo el lenguaje que utilizan, el trabajo que se ha hecho, también porque se identificó desde un primer momento, ¿no? Que esto es algo que todas las personas que trabajamos en lo público, funcionarios o no, sabemos, es que no se entiende el lenguaje que utilizan las administraciones públicas y se ha hecho un trabajo enorme también por simplificar ese lenguaje y hacerlo más cercano, sin que eso suponga una pérdida de rigor, ¿no? Que es lo que siempre defienden desde el sector público, que necesita tener rigor, no vale, no es lo mismo salario, sueldo que ingresos o trabajo que contrato, aunque en la calle lo utilicemos así. Pero ha sido, como digo, creo que un avance enorme y que se atrevió a estar haciendo investigación de terreno, hablar con usuarios, darse cuenta qué significaban las estadísticas cuando sube el número de usuarios de la sede, que es el espacio digital de trámite que tienen las instituciones españolas, y que en realidad ese aumento de usuarios responde a que cada vez hay más gente que tiene que pagar a un gestor para que le haga las cosas en línea porque no tiene ni idea de cómo hacerlo, porque es muy difícil el diseño de la interfaz, etcétera, y que actuaran en consecuencia de esas informaciones que obtuvieron de ese momento inicial. Creo que no es la forma habitual, o por lo menos no es la que más vemos en lo público, y por eso creo que es un proyecto que hay que destacar mucho. Muchas veces se hace investigación y no necesariamente después esa investigación informa la decisión que llega, la decisión que sigue. Claro, exacto. Que es un temita, muy interesante. Decime una cosa, aparte ustedes tienen un grupo de diseñadoras trabajando en el sector público que tratan como justamente de mover esto de cuál es el rol del diseño en el sector público. ¿Qué es una red, una comunidad de aprendizajes? ¿Cómo funciona? Tenemos un grupo de trabajo que efectivamente está compuesto por personas que vienen de distintos ámbitos, no solo del diseño. Tenemos gente que viene del mundo de la política, del mundo de la sociología, pero que están muy interesadas en el trabajo de innovación y transformación en el sector público a través de una aproximación de diseño. En principio nos juntamos para dar respuesta a la creación de una agenda de contenidos para un evento que finalmente no se llevó a cabo, y nos juntamos bajo el paraguas de una iniciativa que hay en España que se llama Transferencias, que se ocupa de mostrar procesos de transformación a través del diseño, entre otras cosas, y trabajamos o centramos nuestras sesiones y nuestras conversaciones en torno a 7 temáticas que creemos que nos pueden ayudar a entender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de diseño y políticas públicas, y cuáles son los elementos que deben ocurrir o que deberían existir tanto en el lado de la práctica del diseño como en el lado de la práctica pública, para empezar a ver una nueva generación de servicios públicos y una nueva manera de desarrollar las políticas públicas, desde su definición hasta su implementación.
¿Cuáles son esos 7 elementos o 7 temas? Esos 7 temas, pues tenemos un inicial que habla del diseño centrado en las personas. ¿Qué significa esto exactamente en el sector público? Porque ya se ha adoptado como una forma de expresión habitual que te encuentras en todas partes, pero realmente en qué se traduce y cómo está contribuyendo el diseño a que los gobiernos diseñen políticas públicas que están centradas en las personas. Hasta hace 2 días, la dimensión de diseño centrado en las personas se medía porque los trámites estaban disponibles en el móvil. Por ejemplo, hasta hace muy poquito en organismos internacionales. Eso ha cambiado, ha evolucionado, pero sin embargo no se ha despegado mucho de esa idea de diseño de producto digital. Y sin embargo, creemos que hay muchas más dimensiones alrededor de ese concepto de diseño centrado en las personas en lo público, no solo en lo digital, pero incluso también en lo digital hay muchas formas de entenderlo. Tenemos también una línea de trabajo sobre diseño y regulación. Nos interesa mucho saber de qué manera el diseño puede ayudar a legislar mejor y cómo puede un tipo de norma de legislación en concreto fomentar y facilitar un mejor diseño de políticas y de servicios públicos. Es decir, la forma en la que se licita o la forma en la que se emite una norma está contribuyendo o está incentivando un tipo de diseño u otro, o está dejando de hacerlo por silencio administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos estamos viendo alrededor de esa temática? Tratamos también el tema de estándares y sistemas de diseño en el sector público para ver qué referencias hay en las que los principios y las guías de diseño han ayudado a mejorar la experiencia y el valor público que generan las políticas públicas. Por ejemplo, en Estonia es muy sorprendente lo habitual que resulta oír a cualquier político explicar que el principal cometido de su gobierno es hacer la vida más fácil a la ciudadanía, a las personas que viven en Estonia. Eso es un principio muy sólido y muy cercano a los que utilizamos en diseño, desde luego que apunta en una dirección muy cercana a todos estos valores que estamos tratando y que, bueno, pues no es lo habitual. De los gobiernos, Estonia siempre fueron pioneros en temas de digitalización, ¿no? De hecho, ahora uno puede ser ciudadano estonés y sacar la ciudadanía online. Sí, bueno, puedes crear una empresa online, eso no te da la ciudadanía. Sí. Es la residencia digital, ¿no? Que tienen. No, sí, residencia digital, sí. Son pioneros en esto, pero podían haber sido, quiero decir, sin ese espíritu de estamos aquí para hacerle la vida más fácil a la ciudadanía. Podían haber sido pioneros con el espíritu de estamos aquí para hacer esto lo más eficiente posible y eso también te lleva lo más barato posible para el Estado. Sí. Claro. Pero aplican esos principios que creo que te llevan a otro sitio, ¿no? Y los estándares, bueno, menciono Estonia pero por supuesto el ejemplo de Reino Unido o de Estados Unidos o de Canadá, en este sentido también es muy relevante con el tema de estándares y sistemas de. Pero a mí me encanta que menciones a Estonia porque nosotros hacemos mucho trabajo colaborativo con ellos. Sí, de hecho. Admiramos muchas cosas que hacen muy bien los diseñadores en el gobierno, en el sector público en Estonia. Y que incluso os permite, hace poco nos comentaban el caso de la receta digital que tiene validez tanto en Estonia como en Finlandia por el tipo de arquitectura digital que han creado y la posibilidad de interoperar y que hace muy fácil para una persona que es de Estonia y va a Finlandia, si tiene que conseguir una receta, poder utilizar esa prescripción médica digital y acceder al medicamento. O sea que no me extraña que lo sentáis cercanos. Sí. Bueno, aparte son cercanos geográficamente, ¿no? Eso es, te tenéis enfrente. Nosotros, si no fuera por la pandemia, vamos mucho a Estonia y nos gusta mucho pasar vacaciones ahí. Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Gobierno, Diseño en Laboratorios de Innovación, España y Diseño y Políticas Públicas. Beatriz y su grupo se definen como intermediarias, pero en otras entrevistas anteriores veíamos también otros nombres para este trabajo de estar en el medio, traducir y promover el diálogo entre sectores o actores que normalmente no dialogan.
A veces nos autoproclamamos facilitadoras, mediadoras, traductoras o intermediarias. En finlandés hay un término que es sujuvoitava. Es alguien que se encarga que las cosas fluyan, y algunas diseñadoras tienen ese título, facilitadora del fluir, algo así. Me encantó. A algunos diseñadores les molesta el título de facilitador o facilitadora porque parece que una apareciera solo en el momento de la reunión y manejara la dinámica. Pero en realidad la facilitación o este rol de ser intermediaria sucede mucho antes de empezar a diseñar ese encuentro y definir cuál es el objetivo. Nosotras muchas veces podemos definir quiénes están invitados, cuántos, dónde sucede el evento y al final todo eso es diseño y va a definir la relación entre las partes y la posibilidad de influir las decisiones y mucho más. Sigamos escuchando ahora a Beatriz, que tiene mucho para contarnos. Tenemos también el tema de procesos de diseño de políticas públicas en la era de la gobernanza. Es decir, cómo en esta era de la gobernanza digital, cómo los modelos de trabajo que se basan en la co-creación, en la experimentación y en la iteración del ciclo de diseño, cómo se están trasladando al ciclo de diseño de políticas públicas. Sí se están trasladando de alguna manera. Pongo el ejemplo de lo que está de los proyectos orientados a misiones, ¿no? que se están lanzando desde Europa, donde muchos de estos elementos están presentes. Me refiero a la co-creación, a la experimentación, a la iteración, y que cuando hablamos del tema digital adquieren otra dimensión, porque tenemos que preocuparnos también de la inclusión digital, de la brecha digital, de otras temáticas que cuando trabajamos offline igual tenemos más recorrido haciéndolas. La quinta línea de trabajo que identificamos en el grupo fue el tema de inclusión y alcance de políticas públicas, ¿no? De qué manera los procesos de diseño pueden aumentar la inclusión y el alcance de las políticas públicas tanto en digital como en otros medios. Es decir, más allá de conceptos de accesibilidad o de diseño universal, cómo la forma que tiene de operar y de trabajar el diseño está contribuyendo a que los resultados, a que la política pública sea más inclusiva, tenga más en cuenta otras voces, las de sus protagonistas, las de las personas afectadas en primer y segundo grado, y que tengan un alcance mayor, es decir, que excluyan menos. Últimas, hay una que es muy desértica y otra que en realidad creo que conocemos mucho mejor. La desértica es la de evaluación e información de políticas públicas. ¿Hasta qué punto, y aquí hay varias preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto el diseño puede facilitar la evaluación e iteración de políticas y servicios públicos? Entendiendo que cuando se define una política pública ya se están poniendo sobre la mesa muchos de los elementos que van a formar parte del diseño final del servicio que se realice. Pero una vez que se implementan las cosas, cuando se llevan al terreno, se están poniendo a prueba gran parte de las asunciones y los puntos de partida que informaron esa política pública. ¿Cómo ese ciclo se retroalimenta? ¿Hasta qué punto la propia actividad de diseño e implementación, que por su forma de trabajar es un proceso de aprendizaje constante, está ayudando como forma de evaluación de ese inicio del ciclo de políticas públicas? Es una de las preguntas que hay en torno a la evaluación, y otra es cómo podemos saber que el diseño del servicio que se ha hecho o de la operación que se ha hecho, cómo podemos saber que funciona realmente, que tiene la calidad que se busca y que el propio proceso tiene la calidad que se busca. Que no es algo que esté incorporado dentro de la práctica de definición y diseño de políticas públicas o de la existencia de los marcos de evaluación que se utilizan ahora mismo. Y la séptima línea de trabajo que forma parte de este grupo es la de las capacidades y las culturas de trabajo. De qué manera el diseño contribuye a la transformación de los equipos públicos a través de sus formas de trabajar, tanto en los espacios como en los rituales de trabajo, los lenguajes, la comunicación, los incentivos o incluso el estilo de liderazgo y los artefactos que se utilizan para pensar y aprender, porque ahí hay un gran choque de culturas, ¿no? Cuando el diseño
se junta con lo público y de pronto aparece el mundo muy, muy claramente jerárquico del sector público y más tendente a lo horizontal y compartido del diseño. Y hay un extrañamiento, creo que por ambas partes, y una necesidad de entender de por qué Lo sufro hay cosas... cada día, cada minuto, cada segundo en mi trabajo. Claro, efectivamente. Es así, hay un extrañamiento muy grande que se da por muchas razones, pero porque las prácticas son muy diferentes, ¿no? Las maneras de trabajar y el tipo de herramientas que nosotros usamos y tratamos de motivar a los otros a trabajar son como muy horizontales. Por ejemplo, en donde yo trabajo, lo normal es tener un secretario, secretaria que toma notas y no se toman notas colaborativamente todos juntos, sino que hay alguien que después se tiene que tomar el trabajo de resumir eso, o con lo cual cada vez que vos hablas en una reunión, alguien te está interpretando lo que decís. Eso ya de por sí es una práctica jerárquica. Exacto. En vez de colaborativamente estar todos comprometidos en cuál es la documentación de esa reunión y qué es lo que tiene que ir hacia el segundo paso, cómo seguimos. Pero me pasa que yo, por ejemplo, les digo, miren, ¿qué tal? Sí, documentamos juntos acá, qué sé yo, y siempre tengo compañeros que están tomando sus propias notas. Y después no van a la documentación general, sino que solamente leen sus propias notas para ver qué paso seguir después. Sí, ese es un ejemplo clarísimo de la diferencia de cultura. Otro ejemplo clarísimo es el tema protocolario de quién habla antes que quién y que en los equipos de diseño e innovación se entiende de otra forma o no está tan presente esa parte protocolaria. Pero luego ves ejemplos como, ¿no?, proyectos en los que se hace exploración, investigación de campo, pruebas con personas usuarias, y de pronto eso se convierte en un punto de no retorno para los equipos públicos que han participado en ese proceso, ¿no? Y para muchas de estas personas se convierte en un, por supuesto que hay que hacerlo así. ¿Cómo es que no lo hemos estado haciendo así antes? Y bueno, esos descubrimientos que también se dan en el lado del diseño creo que son también muy valiosos, que no solo hay el extrañamiento y el choque, que desde luego está, pero también está ese descubrir. Está buenísima esta lista y me parece que es como una lista de cuál es es como la respuesta de cuál es la contribución del diseño al sector público, ¿no? De alguna manera. Pero ustedes como grupo de trabajo, ¿cómo funcionan? O sea, ¿cuántas son? ¿Cuántos se reúnen? ¿Cómo es este grupo? Pues somos 9 personas. Hasta ahora nos hemos estado reuniendo una vez cada 6 semanas, más o menos. Es bastante, no sé si llamarle orgánico, digamos que es inicial, ¿de acuerdo? No sabría decirte, este es nuestro hábito, pero no tenemos una rutina establecida y ahora mismo estamos en un punto en el que al cambiar el incentivo que teníamos para trabajar en común, se está reformulando cuál es ese incentivo y aparte es una actividad que hacemos todas al margen de nuestra salud, al margen de nuestro día a día, de manera que hay una renegociación constante con esta relación. Por ahora es un grupo cerrado en el sentido de que somos las 9 personas que estamos. Una de las conversaciones que tenemos es cómo podemos hacerlo más abierto a otras personas que identificamos y que nos interesa muchísimo que estén en la conversación y otras que no conocemos y que seguro que también les gustaría, sin perder el espacio de conversación de grupo pequeño, que es muy valioso también. Valioso sobre todo porque todo el mundo puede participar de una manera bastante sencilla y cómoda en las reuniones que tenemos, mientras que si crece y se hace más grande, bueno, pues se convierte más como en presentaciones o en charlas. Es verdad, muy interesante. Y decime, ¿qué cosas estuviste leyendo últimamente, mirando, escuchando que te inspiraron? Pues, a ver, por orden cronológico, como muy reciente, diría que este libro, La psicología de la escasez, que para mí ha sido muy revelador en el sentido de que en diseño muchas de las cosas que hacemos están compitiendo, por un lado, por la atención de las personas a las que nos dirigimos, pero además es muy necesario que tengan en cuenta
cuál es el tipo de esfuerzo cognitivo que les estamos pidiendo, ¿no? Y lo interesante de este libro es que habla de distintas situaciones en las que cualquier tipo de persona se puede ver necesitada de un proceso que sea sencillo y que sea fácilmente comprensible y fácilmente utilizable, y no tienen por qué ser personas que tienen una baja alfabetización digital, pocos recursos, algún tipo de obstáculo físico, cognitivo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es un poco como la mentalidad del diseño inclusivo, de a ti te vienen muy bien los subtítulos cuando estás en un entorno ensordecedor, no necesitas ser una persona sorda para necesitar subtítulos, ¿no? Pues esto es muy parecido, pero con el concepto de la carga cognitiva y del ancho de banda que disponemos a lo largo de nuestro día a día y cómo influye eso en la manera en la que tomamos decisiones. Y creo que eso para el público es una conversación muy relevante, ¿no? Porque todo el rato estamos poniendo por lo menos en muchos servicios públicos, ¿no? Lo que están poniendo por delante son decisiones que tienes que tomar. Entonces, Este es uno que recomendás. Ese es uno que recomiendo. Pero recomiendo también cosas que no tienen nada que ver con política y con diseño. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Pues el boletín de Dense Discovery que escribe este chico que se llama... ¡Wow! Tiene 35.000 lectores. Ya las he encontrado tú antes. Fenomenal. Pues pues es el Dense Discovery. Pero el chico que lo lleva, que creo que es un alemán afincado en Australia, si no recuerdo mal, es una persona que es capaz primero de hacer una selección de lecturas variadas que combinan temas de diseño, creatividad, sostenibilidad medioambiental, inclusión social, perspectiva de género, diversidad, o sea, muchas dimensiones en un contenido realmente interesante y relevante, y además él es una persona muy honesta cuando habla de hasta dónde llega y hasta dónde no llega, ¿no? Y más de una ocasión ha compartido la vulnerabilidad, sus aspectos más vulnerables, ¿no? Que la pandemia le supera y ha tenido que dejar de producir la revista que tenía impresa porque la situación no se lo permite. Sí, es una lectura que recomiendo mucho, la verdad. Muy bien. ¿Querés contarme qué te imaginas que va a pasar en el futuro con tu trabajo relacionado al diseño y a las políticas públicas? No tengo ni idea de lo que va a pasar respecto a mi trabajo del futuro, pero sí lo que me gustaría ver o lo que anhelo ver, ¿no? Por un lado, me encantaría que como sociedad tuviéramos un mayor nivel de exigencia con lo público. De exigencia en cuanto no solo a rendición de cuentas, transparencia y que no haya fraude, que eso es por supuesto importantísimo, sino de exigencia también en cuanto a la experiencia de los servicios y de las políticas públicas que utilizamos y que nos afectan, ¿no? Porque cómo se implementen estas políticas públicas tiene mucho que ver con el tipo de dignidad que al final experimentamos. Me gustaría que hubiera mayor exigencia, como lo que está pasando ahora mismo en España con el grupo de personas mayores que están reclamando a los bancos que vuelvan los servicios presenciales y que ya está bien de tanta obligación. Bueno, creo que es algo muy sano y espero que vaya a más. Pero también que las administraciones tengan un mayor grado de porosidad con la sociedad, de manera constante y no como una experiencia puntual. Y cuando digo porosidad, digo que más allá de los procesos participativos que se abren y se cierran en un momento, del buzón de quejas y sugerencias que pasa por registro, más allá de eso, que aumenten la porosidad física y digitalmente con la sociedad. La sociedad no deja de expresarse todo el rato respecto a lo que necesita, no necesita, le funciona, no le funciona. Creo que lo que falta es eso, otros poros, otros sensores para captar esa información. Me encantaría también que tuviéramos claro lo que es un buen servicio público y que pudiéramos identificar cuando los servicios y las decisiones de la administración no están respondiendo a las necesidades de las personas a las que se dirigen o no están logrando impactar y dejan fuera grupos clave. Creo que esto es fundamental para que se pueda generar esa exigencia desde la sociedad. Pero también hay una tercera vía en todo esto, o un tercer elemento creo que es importante, que es que creo que desde la sociedad y la opinión pública deberíamos normalizar la innovación y la cultura de experimentación en el sector público. Más allá de los problemas técnicos y científicos, porque todo el mundo entiende que la NASA experimente con mandar un cohete o dos hasta que aterriza bien, pero no entendemos esto en otras dimensiones.
no entendemos que se esté experimentando en urbanismo, no entendemos que se esté experimentando en temas sanitarios, en servicios sociales, no entendemos que lo público se pueda equivocar. Entonces lo público lo esconde cuando experimenta y todo el aprendizaje que se puede generar de ahí se pierde. Entonces hay que normalizar como sociedad el trabajo, que lo público trabaje en base a hipótesis, a errores, a aprendizajes y a que se generen nuevas versiones en base al aprendido, incluso, y esto es lo difícil muchas veces, el abandono de iniciativas porque se ha visto que no tienen sentido. Se han puesto en marcha, se han probado y de pronto admitimos todo que efectivamente a lo mejor ese empeño por blockchain que teníamos no tiene ningún sentido para el problema que estamos intentando solucionar. Eso lo deberíamos normalizar. Y por ahora, bueno, a mí me gustaría verlo normalizado para que no fuera tan... Como normalizar los experimentos y la capacidad de equivocarse. Exacto. O abrazar el equívoco. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Gracias. Hacia el final de la entrevista, Beatriz nos dice que más allá de los procesos participativos, la sociedad no deja de expresarse respecto a lo que necesita y no necesita. Y los diseñadores que trabajamos para el sector público necesitamos otros poros y sensores para captar la información. No siempre necesitamos hacer un taller o un cuestionario o ir a hacer entrevistas. A veces es suficiente con tener las antenas bien puestas, estar atentos a otras vías para entender lo que se podría hacer. Muchas veces necesitamos leer más el diario, incluso la página de las cartas al lector, porque ahí muchas veces hay ciudadanos frustrados que tienen buenas ideas de cómo desarrollar un servicio. También en los medios sociales hay discusiones que para nosotros son fundamentales. No es solo la gente de comunicación de una organización la que debería seguir la discusión en los medios, sino también los diseñadores, porque de ahí puede salir mucho jugo para nuestro trabajo. Y siempre lo mejor es estar atentas a lo que pasa o no pasa, a las reacciones de la gente, a las estadísticas de lo que hacemos. Aunque a veces no tengamos todos los por qué, por lo menos tenemos buenas preguntas que si están bien formuladas, encontramos espacios para hacerlas. Estar atenta y permeable a lo que viene de afuera, sin querer o forzar que las ideas salgan de nuestros equipos. Porque a veces no es cuestión de quién tuvo una idea, ni de dónde salió, sino quién la adopta y la desarrolla. Y por supuesto,